Muchísimas gracias, Maje, nuevamente a ti, a Clever World Languages, por la invitación para compartir con nuestros profesores un poquito acerca de nuestro día a día en la enseñanza del español como lengua extranjera. Para responder a tu pregunta, sí hay algunos momentos en que utilizaremos el chat para interactuar con los participantes. Y como Maje bien lo anunció, pues vamos a hablar hoy acerca de la gramática como un instrumento para decir algo. Hoy no vamos a hablar simplemente de estructuras gramaticales. Hoy vamos a hablar de intención, de intención. ¿Por qué nosotros estamos trabajando la gramática? ¿Cuál es esa intención más allá de conocer las reglas, más allá de enfocarnos en la forma? En niveles avanzados, como dijo Maje, está dirigido a profesores de AP, profesores de nivel intermedio, medio, nivel intermedio alto. Y en niveles avanzados, la pregunta ya no es si los estudiantes saben o pueden conjugar un verbo. La pregunta es, ¿pueden los estudiantes usar la gramática para construir significado complejo? Que en últimas, pues esa es la intención que deberíamos tener nosotros. ¿Pueden ellos usarla para construir significado? Pues este webinario parte de una convicción muy clara cuando junto con Maje estuvimos diseñando esta serie de 3 webinarios, hoy siendo el primero. Pensamos en que la gramática en niveles avanzados debe desarrollar más que todo fluidez y control al mismo tiempo. Así que bienvenidos a este webinario cuando la gramática sirve para decir algo, fluidez y control en niveles avanzados. Y enfoquémonos en eso, fluidez y control. Vale. Entonces, la idea fundamental. Muchos de nosotros fuimos formados en modelos donde la gramática era la parte central, el eje de nuestra formación como profesores de L y como estudiantes de segunda lengua. La gramática era ese eje fundamental. Pero cuando hablamos de niveles avanzados, la gramática no es el centro. La gramática es el medio por el cual nosotros vamos a llegar a un fin. Entonces, precisamente en este momento, mis estudiantes de Español 4, quienes el próximo año irán, si quieren, a tomar la clase de lengua AP, es la clase de AP, me preguntan, ¿no? Me preguntan, y señor, ¿y qué, cuál es la gramática que vamos a estudiar en AP? Entonces tengo que explicarles a ellos que la gramática en realidad en la clase de AP no es el centro. Mira, yo sé que de pronto podemos estar un poquito nerviosos y decir, ay, pero ¿qué tal? Estos chicos todavía no manejan. Así hablamos nosotros, ¿no? Ellos todavía no manejan a cabalidad el subjuntivo. Ellos no manejan el presente perfecto y no manejan la distinción entre el pretérito y el imperfecto. No importa, no pasa nada. Utilicemos esta clase para que ellos encuentren una forma de comunicarse. El cerebro actúa de maneras muy interesantes. De hecho, todos ellos, quienes ya han llegado a la clase de AP en su mayoría, han estado expuestos a una lección, a muchas lecciones de gramática en donde tal vez hablaron de pretérito versus imperfecto, presente perfecto, de pronto les hablaron del condicional, del futuro y, ¿por qué no? En algunas clases de 4 se ve el subjuntivo. Pero esa no debe ser nuestra preocupación. Ya sabemos que está ahí en alguna parte. Tenemos que despertar eso de una manera un poco diferente. Cuando un estudiante organiza ideas, matiza postura o analiza cultura, está utilizando gramática, pero no está pensando en la regla.
Entonces, cuando los estudiantes quieren comunicar una idea, cuando los estudiantes quieren compartir su punto de vista acerca de alguna expresión cultural, ellos están utilizando gramática. En este momento yo estoy utilizando gramática. Lo que pasa es que no estoy pensando en la regla. Puedo cometer errores, sí, pero estoy comunicando. La regla debe convertirse en algo invisible. No podemos hacer la regla tan obvia como de pronto en otros niveles en donde utilizamos mucho la gramática como un instrumento, entre comillas, pedagógico. Cuando la regla se vuelve invisible, entonces ahí es donde aparece la competencia comunicativa. Cuando la regla se vuelve invisible, allí comienza la competencia comunicativa. Muy bien, entonces, hablando acerca de los niveles avanzados, una pequeña agenda porque es más como una guía. Vamos a seguir un recorrido muy claro en este webinario. Primero, vamos a ver cómo tradicionalmente se presenta un tema gramatical. Obviamente no podemos trabajar aquí todos los temas gramaticales. He escogido cuatro. Entonces, primero, ¿cómo se presenta ese tema gramatical? Segundo, ¿cómo se presenta ese tema gramatical en Reporteros 3? Ustedes saben que Reporteros 3 es el programa de español más nuevo que tiene Clever Languages en este momento y es muy interesante y vamos a ver ello. Después analizaremos cómo eso prepara directamente para AP, porque en el fondo lo que queremos mostrarles es esa conexión que existe entre el programa de reporteros y AP, una conexión que no parece obvia o no se presenta de manera obvia en otros programas, pero que el programa de reporteros se ha trabajado intencionalmente de esa forma y no de pronto llegar a la clase de AP en donde es un mundo totalmente diferente. Finalmente, hablaremos de algo clave. ¿Qué es lo que no debemos hacer en una clase de AP? Como un consejo. Entonces, esta es una estructura que vamos a estar repitiendo durante 4 secciones del webinario. Primero, hablemos acerca de un tema gramatical: ser, parecer e interesar. Ok, hablemos acerca de la presentación tradicional de este tema. Tradicionalmente enseñamos ser, parecer e interesar como contrastes estructurales, ¿verdad? Hacemos tablas, damos reglas y hacemos ejercicios que son bastante mecánicos. Luisa Blanc completa la frase: todos están pensando ser, parecer o interesar. Entonces, el problema no es que eso esté mal, el problema es que no desarrolla el pensamiento. Ah, Hoy precisamente hablaba con una colega y esta colega tiene una clase que es muy intencional en la parte comunicativa y tiene a los chicos, digamos, por un año. Después los chicos van a otro profesor y el siguiente profesor es muy grammar based, mucha gramática y la conjugación y las tablas y mucha gramática. Y el comentario que estos chicos que fueron sus estudiantes del año pasado le hacen a esta profesora es: se me está olvidando el español. Claro, ¿por qué? Porque ellos no sienten que pueden pensar en la lengua, sienten que pueden pensar para responder y para completar el ejercicio, para dar con la forma correcta, pero no están desarrollando pensamiento. Y uno siente que uno aprende en general cuando uno es capaz de analizar cualquier cosa y de entenderla. Entonces tenemos que llegar ahí. El estudiante sí aprende a seleccionar la forma correcta, la respuesta, pero no aprende a cuestionar. Y es muy importante que
especialmente nuestros estudiantes de clase avanzada, estén en el mundo de que quieren y deben cuestionar. Así que tenemos aquí un ejemplo del libro Reporteros 3 y en Reporteros 3 estas estructuras aparecen en el contexto de la personalidad, los prejuicios y los intereses. José y Luisa son compañeros de clase, pero no se conocen mucho. Parecen muy diferentes. Escucha música rock. Oh, a él le gustan los gatos. Oh, a ella le gusta el graffiti. Luisa es un intelectual que cree saberlo todo. José es un irresponsable y un rebelde que no sabe nada. Bueno, entonces es una contextualización basada en la personalidad que es supremamente atrayente e interesante para los estudiantes y que de una vez se pone en contexto. Entonces, si vamos atrás, miren la diferencia. El ejemplo, completar las frases con frases que no tienen ningún contexto y aquí con una intención específica. En reporteros, estas estructuras, como ven, aparecen en el contexto de personalidad, de prejuicios que tenemos a veces de las otras personas y de intereses. Cuando un estudiante dice, ay, Luisa parece aburrida, pero en realidad es una persona divertida, no está practicando una regla, está cuestionando una percepción. Y cuando discute intereses en pareja, está construyendo identidad. La gramática entonces aquí se convierte en una herramienta social cuando nosotros podemos lograr que nuestros estudiantes piensen en su identidad y la identidad de sus compañeros a través de, sí, está bien, el uso de el tema que estamos proponiendo aquí, ¿no? Ser, parecer, interesar, pero que vamos más allá de esa presentación formal y gramatical que por lo general se hace. Cuando los estudiantes encuentran que están expresando algo que les interesa, allí es cuando el cerebro empieza, digámoslo de alguna forma, a recordar. Pero no es tanto recordar, sino ya sabemos la palabra clave que es adquirir. Entonces, me parece muy interesante como Reporteros 3 trabaja este tipo de ejemplos. Entonces, en el contexto de la personalidad, los prejuicios y los intereses, aquí están algunas de las oraciones que vimos, que utilizamos como estructura para cuestionar prejuicios y para conectarnos con la realidad. Recuerden que les hablé acerca de la fluidez y del control, que es muy importante para nosotros en este momento. Entonces, aquí ocurre algo muy importante. Hay fluidez porque el estudiante habla de manera espontánea. Y hay control porque debe usar correctamente las conjugaciones de los verbos interesar, parecer. No elegimos entre fluidez o precisión, vamos a desarrollarlas juntas. Entonces, no es que dejemos una cosa de lado. Para darles un ejemplo más concreto, he preparado el siguiente documento que voy a compartir en el chat. Entonces, voy a poner el enlace a este documento en el chat. Por favor, hagan clic en el enlace, lo abren y lo dejan abierto en el browser para que después puedan echarle un vistazo a mayor profundidad que lo que vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos el tema de personalidad, prejuicios e intereses. Está el enfoque gramatical, que es ser, parecer, interesar. El enfoque comunicativo, identidad y percepción. Ya como hablamos, el objetivo no es enseñar reglas aisladas, sino desarrollar pensamiento crítico. En la primera etapa vamos a activar el contexto. Vamos a proyectar la frase, Luisa parece aburrida, pero en realidad es divertida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre parecer y ser?
¿Por qué alguien puede parecer algo que no es? Y podemos hacer muchísimas más preguntas a partir de esa idea inicial. Obviamente vamos a introducir un vocabulario clave que nos va a ayudar para después descubrir la gramática. Comparar ejemplos como Luisa parece aburrida y Luisa es divertida. Entonces, eso va guiando a los estudiantes para notar la diferencia entre lo que es apariencia y lo que es esencia, que es el fondo de cada lengua. ¿Por qué a veces usamos este? ¿Por qué a veces usamos lo otro? Aquí hay una producción interpersonal que es una actividad en parejas y hay una expansión analítica hacia la clase de AP. La pregunta, ¿cómo influyen las redes sociales en la manera en que parecemos ser? Modelar una respuesta avanzada. En las redes sociales muchas personas parecen exitosas, pero en realidad enfrentan inseguridades. Entonces, aquí también estamos conectando con el tema AP de Personal and Public Identities. En el chat nuevamente les comparto el documento para que ustedes lo vean más adelante y puedan analizarlo mejor y de pronto también puedan utilizarlo. Así que voy a poner todos y voy a poner el enlace en el chat. Si alguien es tan amable y me dice si pueden darle clic al documento y se puede ver el documento. Se puede ver. Ok, perfecto. Son muy amables. Muchas gracias. Ok, entonces ahora pasamos a la siguiente parte, que la siguiente parte es la preparación para AP. Entonces, cuando en la clase de AP los estudiantes trabajan el tema de identidades personales y públicas, necesitan exactamente eso. Necesitan matizar percepciones. Necesitan comparar imagen y realidad. Necesitan hablar de intereses y de pertenencia. Sin ese control discursivo temprano, el análisis en AP se vuelve muy superficial. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos para cuando nosotros estamos trabajando, sí, en el fondo, una estructura gramatical, pero que nos lleva muchísimo más allá, a entender cómo se manifiesta y cómo funciona esto de las personalidades públicas y personales. Solamente a partir de esos tres verbos podemos hacer mucho. Muy bien. ¿Qué no hacer entonces en AP? No enseñar ser versus parecer como una lista aislada, obviamente. Practicar interesar solo como una estructura indirecta. Reducir identidad a descripciones básicas. Cuando eso sucede, caemos en el problema del estereotipo. Por lo contrario, en la clase de AP, la descripción tiene que siempre ir de la mano con un análisis cultural. ¿Ok? Entonces, en AP no debemos regresar al modelo de esa tabla comparativa como eje central. No podemos convertir la clase en una revisión infinita de ser versus estar. ¿Le dio o no le dio? Si la estructura no sirve para analizar cultura o postura, pierde total sentido en la clase de AP. Analizar cultura y postura, cómo vemos el mundo. En el chat, amigos, tengo aquí, en sus clases, cuando enseñan ser y parecer, sus estudiantes están describiendo o están analizando. Entonces, cuando enseñan ser y parecer, sus estudiantes están describiendo o están analizando. Coménteme en el chat, por favor. Ok, muy bien. Gracias por sus respuestas. Obviamente, algunas personas dicen describiendo, algunas personas dicen analizando. El punto es que cuando nosotros hablamos de la clase AP, siempre tenemos que concentrarnos
en el análisis y no quedarnos solamente en la descripción, porque si no, no habrá con profundidad, si no, no habrá pensamiento crítico. Y en un ensayo argumentativo se necesita profundidad, se necesita pensamiento crítico para poder tocar esos sí puntos que nos sugiere el, la clase. Muy bien, otro tema, conectores y relaciones. Entonces, en una presentación tradicional, en una clase tradicional, muchas veces enseñamos conectores como vocabulario avanzado. Usa 5 conectores en tu ensayo, pero sin enseñar realmente cómo estos conectores pueden llegar a cambiar la lógica del discurso, es decir, la lógica de lo que se está diciendo. El conector no es una decoración. El conector es arquitectura fundamental. Y siendo arquitectura, pues de una vez está determinando la calidad de lo que estamos tratando de decir o de lo que el estudiante está tratando de expresar. Cuando vemos nosotros en Reporteros 3, ah, en contexto, en el contexto de relaciones entre personajes, esto pertenece a una película que se llama Todas las pecas del mundo. Estos son los personajes de esa película. Aconsejo que si ustedes enseñan español 3, español 4, pueden mostrar la película. Es una película adecuada, apropiada. Y a los estudiantes les gusta muchísimo porque se trata de unos estudiantes en una escuela secundaria, pues que viven algunas cosas que son muy comunes a esa edad y sucede durante los años 80 en México. Entonces ahí también hay bastante cultura y se habla de lo que les gusta a ellos, de lo que hacen, de lo que no hacen. Entonces, en el contexto de relaciones entre personajes, por ejemplo, los conectores organizan cuestiones como emociones, conflictos y causas. El estudiante no añade, sin embargo, para cumplir con un requisito. Lo usa porque necesita expresar contraste. Eso cambia completamente la interacción comunicativa. Entonces, ahí tenemos algunos conectores sugeridos, aunque por eso, sin embargo, y en estas clases de español 3 y de español 4 es fundamental que los estudiantes empiecen a trabajar oraciones mejor construidas. Una oración bien construida es una oración que tiene por lo menos 10 palabras, que tiene conectores y esos conectores han sido utilizados con una intención real. La intención real es que comuniquen lo que nosotros realmente queremos comunicar o lo que vemos y analizamos. No todos los estudiantes usarán los mismos conectores, porque cada uno de ellos ve la realidad de una manera diferente. En estas fotos que tienen frente a ustedes de los personajes principales, tenemos a José Miguel y tenemos a Cristina. José Miguel es un chico nuevo en la escuela y es soñador, ¿no? Y sobre todo es muy ambicioso en muchos aspectos de su vida. Y Cristina es la chica más popular de la escuela, la más bonita según la película, pero tiene novio. Su novio se llama Kenji, que está ahí abajo. Y resulta que a José Miguel le encanta Cristina. Entonces, nuestros estudiantes no van a analizar y a ver todas estas interacciones de la misma forma. Y por ello, una variedad de conectores les va a ayudar a expresar realmente lo que ellos están pensando. Puede hacer que a alguien le parezca bien que Miguel coquetee con Cristina para quitársela a Kenji. Puede hacer que alguien vea eso muy mal. Entonces, tenemos que decidir qué lenguaje estamos nosotros utilizando de acuerdo con lo que queremos expresar. Entonces, nuevamente aquí como una parte escrita de esto, las relaciones entre personajes.
¿ok? Aunque todos dicen que no tienen oportunidad, sin embargo, algunas personas la critican. Por eso a veces ella lo pasa mal. Los conectores nos ayudan a construir contraste, explican causa y consecuencia y organizan la narrativa de lo que queremos expresar. Ah, Otra cosa que es fundamental también es que no podemos pasar de un tema gramatical que queremos que diga algo de una manera tan rápida. Tenemos que usarlo en diferentes contextos para que los estudiantes no solamente se familiaricen, sino que vean esos matices de diferencia cuando utilizamos uno u otro conector. Fluidez y control. Entonces, nuevamente, el control no solamente es gramatical, sino un control que es lógico. El estudiante tiene que decidir si eh, esos conectores le ayudan a expresar contraste, a expresar consecuencia, a expresar concesión. En ese momento, entonces, el estudiante está organizando un pensamiento complejo. Aquí también tengo una actividad con una guía para ustedes para ver mejor el tema de los conectores. Así que, oh, este es el mismo. No, lo siento, este es el mismo que tenía antes. Tengo que, el enlace está mal, pero voy a tener que compartírselos un poquito más adelante. ¿Está bien? Muy bien, pero hay una actividad en donde usamos los conectores con una intención muy clara. Cuando hablamos de la clase AP y hablamos de conectores, nos referimos exclusivamente, no exclusivamente, pero sí de manera muy importante al ensayo argumentativo que los estudiantes tienen que hacer o escribir durante el examen. El ensayo argumentativo es una de esas secciones que College Board no ha tocado para el futuro. Todavía tendrán que escribir un ensayo argumentativo. La diferencia entre un 4 y un 5 no está en la conjugación realmente, está en la coherencia. Y los conectores permiten mostrar esa coherencia, permiten mostrar ese pensamiento sofisticado. Aunque la comunidad apoya la iniciativa, algunos ciudadanos expresan preocupaciones. Sin embargo, los beneficios sociales son evidentes. ¡Wow! Entonces no es usar por usar el aunque y el sin embargo, sino tratar de integrarlo en en una idea que tenga sentido. ¿Qué no hacer en la clase de AP? Y se va a parecer mucho a lo que vimos antes con los otros verbos. No enseñar los conectores como una lista decorativa, es decir, dar a los estudiantes una hoja con una cantidad de conectores, trata de memorizar los conectores y de qué significan y trata de usarlos en el examen de AP. En otras palabras, le estás pidiendo que piensen en inglés a ver cuándo es que pueden meter el conector en español. Exigir usar 5 conectores. Vamos a utilizar en este ejercicio 5 conectores, pero si no tiene un propósito, no tiene sentido. Hay que trabajar la coherencia global. En la clase de AP, el conector nuevamente organiza el pensamiento complejo de los estudiantes. Pregunta en el chat, cuando sus estudiantes escriben ensayos, ¿usan conectores estratégicamente o simplemente los añaden porque saben que deben usarlos? Yo voy a ser honesto con ustedes. Por mucho tiempo yo les exigí que usaran conectores porque tenían que usarlos, simplemente. ¿Sí? Y no se trata de decir lo haces bien, lo haces mal, se trata es de verlo desde una perspectiva un poco diferente. Usar los conectores de manera estratégica, que cuando utilicen un sin embargo, un aunque, pensemos, ayudémosles a pensar cómo cambia la idea cuando nosotros estamos utilizando el sin embargo o el aunque. ¿Vale? Muy bien, continúo. Vamos a hablar del presente perfecto. Este es el bloque número 3, hablando del presente perfecto. Hablamos de la presentación tradicional. Entonces,
el presente perfecto suele enseñarse como una fórmula, ¿verdad? Decimos que utilizamos el verbo haber más el participio pasado. Y para memorizar el participio pasado utilizamos el acrónico más famoso y menos efectivo en las clases de L, que es el RefMac PhDD. Muchos de ustedes estarán familiarizados con el RefMac PhDD, que supone que se compone de los participios pasados que se utilizan más, por lo general, en el idioma español. Bueno, cuando nosotros presentamos, enseñamos el presente perfecto como fórmula, utilizar el verbo haber y el verbo haber, yo, he, has, ha, hemos, hais, han, más el participio de escribir, escrito, de hablar, hablado. Entonces lo memorizamos, lo practicamos, pero luego nosotros obviamente lo olvidamos. En Reporteros 3, en este cartel que ustedes ven en este momento, un cartel del viaje, el presente perfecto conecta experiencia pasada con relevancia actual. ¿Sí? Eso es lo que se llama una sofisticación temporal, amigos. Y ustedes saben que la intención principal del presente perfecto como lo llamamos en algunos campos, porque ahí quienes siguen otro tipo de gramática pueden llamarlo pretérito perfecto, pero aquí lo llamamos el presente perfecto. Cuando nosotros trabajamos esto, es importante ayudarle a los estudiantes ver cómo esa acción en el pasado tiene una importancia en el presente, como está aquí en este ejemplo del cartel. Les voy a dar otro ejemplo muy sencillo. Hay una diferencia entre decir, yo viajé a Europa y decir, yo he viajado a Europa. Ahí hay una sofisticación temporal porque aunque los dos se están refiriendo a una acción pasada, yo me estoy dando autoridad moral. Estoy enfatizando que es un hecho importante. Yo he ido a Europa. Es como preguntar al mismo tiempo, ¿tú has ido a Europa? Yo he ido a Europa, en lugar de yo fui a Europa. Yo visité Europa. Las personas o los escritores, los autores que se sentaron a trabajar en reporteros, en el programa de reporteros 3 y 4 pensaron en esa intención comunicativa. No simplemente compartieron algo para ponerlo como un ejemplo más, sino pensaron en esa sofisticación temporal y gramatical. Así que nuevamente, aquí tenemos el contexto del cartel del viaje. Has subido, he cruzado, pero todo con referencia al cartel que teníamos anteriormente. Conectar esa experiencia pasada con el presente para así entonces desarrollar una narración personal. Fluidez y control, nuevamente. Entonces, el estudiante no solamente dice lo que hizo, sino dice lo que ha vivido. ¿Mm? Y ese matiz es muy importante cuando hablamos acerca del análisis cultural. Hay precisión en la conexión temporal, en la relevancia actual, y no es un pasado aislado, hay relevancia actual. Muy bien, esa experiencia significativa. Vamos a ver si este enlace sí corresponde al documento que preparé para esta parte. No sé, me está dando el mismo enlace de antes, pero chicos, les prometo que compartiré esos documentos porque la idea es como una guía para explicarlo nuevamente y después una actividad propuesta que pueden ustedes trabajar en clase y hacerle ver a sus estudiantes las diferencias.
Al final de la presentación voy a compartir mi correo electrónico y por favor escríbame y les envío esos documentos porque por alguna razón el enlace sigue siendo el primero que compartí al comienzo. Am, Muy bien, entonces cuando hablamos acerca de la clase de AP y pensamos, por ejemplo, en los temas de la globalización, en el tema de la vida contemporánea, el presente perfecto nos ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, muchos jóvenes en el mundo han experimentado estrés debido a las redes sociales, por ejemplo. Es el presente perfecto en la clase de AP nos ayuda a elevar ese discurso que es anecdótico a un discurso más analítico. Pero entonces toca verlo desde esa perspectiva, no solamente de la perspectiva de la regla. Muy bien, ¿qué no hacer cuando hablamos del presente perfecto en la clase de AP? Nuevamente, no practicar solamente la conjugación de haber, no hacer listas de los participios pasados irregulares sin ningún contexto. No debemos reducir los tiempos verbales a exámenes de conjugación. No debemos conectar tiempo verbal sin un argumento real. El tiempo verbal debe servir para construir una perspectiva personal. Sus estudiantes diferencian entre contar lo que pasó y analizar lo que han vivido. Bueno, contesten en su mente, no necesitan escribirlo. Sus estudiantes diferencian o sus estudiantes todavía tienen esa confusión al pensar que el pretérito y el presente perfecto actúan de la misma manera. Es muy importante tener eso en cuenta. Para el bloque 4 y último hablamos del famosísimo subjuntivo. Entonces, el subjuntivo con propósito. La presentación tradicional, el subjuntivo suele enseñarse como una lista de desencadenantes, ¿no? Eh, el estudiante memoriza esa lista sin realmente entender la intención. Por ejemplo, chicos, cuando yo les digo que utilizas creer y dices, creo que la clase de español es la mejor clase de la escuela. Sí, chicos, yo creo que es la mejor clase de la escuela. Ah, o alguien puede pensar, no creo que la clase de español sea la mejor de la escuela. Sea, cambiamos de el indicativo al subjuntivo. Y entonces, como nos aprendimos la lista de memoria y la regla de memoria, dijimos que utilizamos el indicativo cuando estamos hablando de algo real, de algo que no va a cambiar porque es nuestra creencia. Pero después los estudiantes te preguntan, cuando tú no crees algo, también lo estás creyendo. Ay, entonces, bueno, ahí hay un sesgo, un matiz de duda. Y la duda es fundamental cuando nosotros estamos hablando del subjuntivo. Pero claro, puedo yo enrollarme en esas explicaciones gramaticales y el 5% de la clase va a entender. El 95% de la clase se va a quedar, "¿Ah?", y van a cometer los mismos errores porque estamos haciendo frases sueltas. Entonces, es importante que el subjuntivo no se enseñe en el sentido de que memorizamos sin realmente entender la intención. En Reporteros 3, por ejemplo, en esta actividad, el subjuntivo aparece en propósito. ¿Para qué? Introduce una intención, influencia, una meta. Es una estructura profundamente analítica, ¿sí? Entonces, los invito a que echen un vistazo
a estas actividades que les he recomendado en Reporteros 3 porque realmente ayudan al estudiante a expresar con claridad, no solamente con corrección. En el examen AP, cuando preparamos para AP, bueno, como siempre tengo esta partecita para mostrar en Reporteros. Yo subo fotos para que mis amigos vean que he visitado diferentes lugares. Yo subo fotos para que mis amigos conozcan a mi familia. El profesor pone videos para que los estudiantes duerman en clase o para que los estudiantes conozcan más acerca de la cultura. Todo esto es tomado de esa actividad que acabo de mostrarles. No voy en profundidad porque sé que se ve un poquito pequeño, pero quería mostrarles que existe este tipo de actividad en donde el subjuntivo está realmente expresando un propósito definido, está explicando una intención y está conectando la acción y la meta. Fluidez y control. Recuerden que les puedo compartir la guía y las actividades a través de email porque hay un problema con el enlace aquí. Eh, Hablamos de fluidez cuando el estudiante habla de su vida real, explica metas personales, describe intención detrás de cada una de las acciones, produce un discurso espontáneo sobre redes sociales, sobre la escuela, sobre relaciones. Hay que buscar ese discurso espontáneo de parte de nuestros estudiantes y que sientan que la clase es un entorno seguro en donde pueden expresar sus opiniones con seguridad. Cuando, por ejemplo, si están trabajando el condicional, ¿qué cambiarías en la escuela? Que lo hagan sin miedo, porque a veces ellos sienten ese miedo, que el estudiante no conjugue simplemente por obligación, ¿verdad? Así que ah, habrá fluidez y control. En la preparación para la clase de AP, en el tema de ciencia y tecnología, Science and Technology, las empresas desarrollan algoritmos para que los usuarios permanezcan más tiempo en la plataforma. Cada uno de esos temas nos lleva a un uso del subjuntivo que es bastante beneficioso para los estudiantes si ponemos las cosas de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿para qué, eh, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de temas de identidades, por ejemplo, entonces, ¿para qué las personas en una comunidad hispana utilizan ah, ciertas prendas de vestir? Y eso se relaciona, por ejemplo, con su entorno. O podemos hablar de la comida también, ¿verdad? El subjuntivo nos permite en la clase de AP un análisis crítico. Entonces, no es usar el subjuntivo por usar el subjuntivo, porque el lector de AP tiene que ver que usaste el subjuntivo. Es usar el subjuntivo para poder permitirnos un análisis crítico. ¿Qué no hacer en AP cuando hablamos del subjuntivo? Enseñarlo solo como un trigger word, evaluar únicamente la forma verbal, separarlo del análisis tecnológico social y en la clase de AP, sí, el subjuntivo que expresa intención, influencia, postura. Es supremamente importante. En su mente, respondan, ¿sus estudiantes usan el subjuntivo porque memorizan desencadenantes? Es decir, usamos el subjuntivo cada vez que vamos a expresar duda. Usamos el subjuntivo en expresiones impersonales o porque realmente quieren expresar intención o influencia. Es que imagínense, expresar intención o influencia es una herramienta poderosísima para cualquier persona. Expresar intención o influencia. ¿Quién no quiere influir? Integración de lo dicho y cierre.
Entonces, al final, ¿qué es lo que hace diferente a Reporteros 3? Que no separa la gramática de la cultura, ¿verdad? De la interacción, del análisis. Todo ocurre de manera simultánea. Y eso, mis amigos, he sido profesor por 34 años, he visto muchos libros de texto, he sufrido muchos libros de texto, pero me encanta como reporteros presenta esto. La gramática está diciendo algo. La gramática nos está ayudando a interpretar el mundo, a analizarlo. La ecuación clave. Si solo promovemos fluidez, sacrificamos precisión. Si solo promovemos precisión, sacrificamos naturalidad. AP exige las dos cosas. No es una lección, es una integración. Fluidez sin control resulta en un discurso impreciso. Control sin fluidez resulta en un discurso rígido. AP requiere fluidez más control para un discurso académico sofisticado. ¿Ah? Y ya para cerrar, quiero cerrar con una pregunta. Cuando enseñamos gramática, ¿estamos preparando a nuestros estudiantes para aprobar ejercicios o estamos nosotros preparando a los estudiantes a pensar críticamente en español? Cuando la gramática sirve para decir algo, no solamente enseñamos estructuras. Cuando la gramática sirve para decir algo, formamos comunicadores académicos. Así que esta es la última reflexión que hacemos en la presentación de hoy. Sí es un tema bastante denso, por decirlo así. Ah, en las actividades y en la guía que les compartiré está un poquito más desmenuzado como para que veamos algunos ejemplos concretos. ¿Ok? ¿Estamos enseñando reglas o estamos formando comunicadores académicos capaces de pensar en español? Es la diferencia entre tomar español en high school y dejarlo después del examen de AP o tomar español en high school y seguir con el español como parte de la vida, ¿sí? Así que hay que pensar en eso. Chicos, si mañana eliminaran todas las tablas gramaticales de su clase, ¿sus estudiantes seguirían usando estructuras complejas al hablar? Para pensarlo.